Si hay algo que la Biblia enseña con toda claridad, es que la salvación es una experiencia eminentemente personal, eminentemente individual. Para que un pecador pueda ser salvo, debe venir a Dios en arrepentimiento y fe, confiando en la obra de redención que Cristo llevó a cabo en la cruz del Calvario. Y en esa transacción entre el hombre y Dios no hay cabida para nadie más. De hecho, nadie puede creer y arrepentirse por otra persona, por más cercana que la persona sea. Ni siquiera los padres pueden hacer eso con respecto a sus hijos. Lo único que podemos hacer es instruirles en la verdad, exponerlos a los medios públicos de la gracia, como la predicación de la palabra, y orar por ellos. Pero el resto es algo que debe suceder entre nuestros hijos y Dios, aun tengan 5 años de edad o menos. Sin embargo, esta es solo una parte de la historia, porque si bien es cierto que somos salvos como individuos, también es cierto que todos los salvados están conectados con el Señor Jesucristo como cabeza y están conectados entre sí en virtud de la relación que todos tenemos con Él. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 12 y los versículos 4 al 5, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y ahora escuchen, y todos miembros los unos de los otros. ¿Cuántos vienen a la iglesia con esa conciencia? No simplemente de yo soy miembro de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, como si fuese una especie de corporación fantasma, antes que pensar yo soy miembro de fulano de tal, fulana de tal. Somos miembros los unos de los otros. Hermanos, la iglesia no es un ente fantasma, la iglesia son personas. Y cuando decimos que somos miembros de la iglesia, tenemos que entender que somos miembros de personas. Estamos conectados con otras personas. Esa misma analogía la usa Pablo en 1 Corintios capítulo 12. Dice que Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia. En otras palabras, para que no haya división en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Ese es el diseño de Dios para la iglesia. Compartimos con nuestros hermanos la misma vida espiritual. Estamos unidos a ellos por el mismo vínculo, el vínculo del Espíritu Santo. Y ahora, mis hermanos, tenemos que aprender a vivir a la luz de esa realidad. Y eso fue precisamente lo que comenzamos a ver la semana pasada. ¿Cuál es el tipo de relación que debemos tener con nuestros hermanos y hermanas en Cristo? ¿Qué significa tener comunión cristiana? Bueno, en el estudio anterior nosotros vimos que no se trata simplemente de hacer actividades con otros cristianos, sino más bien de compartir con ellos lo que tenemos en común en virtud de esa relación que tenemos en Cristo con nuestro Dios y Padre. Por eso decíamos la semana pasada que la comunión es una experiencia exclusivamente cristiana. Exclusivamente cristiana. Ninguna persona que no haya sido regenerada por el poder del Espíritu Santo puede participar de este tipo de relación, porque se trata de un dar y un recibir de lo que Dios nos ha dado como hijos suyos. Comenzando con el hecho de que Dios se ha dado a conocer, Dios se ha revelado a través de su palabra. Primera de Juan, capítulo 1. Este fue uno de los textos que vimos la semana pasada. Y es uno de los versículos claves en el Nuevo Testamento acerca de la comunión cristiana. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos,
para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Juan está diciendo aquí, a través del mensaje apostólico que ustedes recibieron, lo que hemos visto y oído, eso es lo que os hemos anunciado, y a través de ese anuncio apostólico, estos hombres y mujeres vinieron a tener una relación personal con Dios, pero también una relación entre ellos. Si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, mentimos. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión no solamente con Dios, que es luz, sino también con todos aquellos que andan en luz. Tenemos comunión unos con otros. Por eso alguien ha definido la comunión como la búsqueda corporativa del pueblo cristiano de conocer mejor a Dios, compartiendo con otros lo que individualmente ya hemos aprendido de Él. Voy a repetir otra vez. ¿Qué es la comunión? Es la búsqueda corporativa. Si cada uno de nosotros tiene una responsabilidad de cuidar su vida espiritual, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad de crecer en el conocimiento de Dios, pero la comunión es la búsqueda de ese conocimiento en una manera corporativa. Lo que éste ha recibido de parte de Dios en su relación con Él, lo está compartiendo con éste de lo que ha recibido de Dios en su relación con Él, y viceversa. Es un dar y un recibir. Mis hermanos, los miembros del cuerpo humano no crecen individualmente. El cuerpo crece en función de todos los miembros. Y de la misma manera, en la iglesia, todos los miembros contribuyen de un modo u otro al crecimiento de los demás. Escuchen cómo lo dice el teólogo Wayne Grudem. Dice, la santificación es por lo general un proceso corporativo en el Nuevo Testamento. Es algo que sucede en comunidad. Y él pasa a citar para probar su punto muchos de los textos que nosotros vimos el domingo pasado. Los deberes que nosotros tenemos unos para con otros. Y luego dice, cuando eso ocurre, es decir, cuando todos los miembros están cumpliendo sus deberes para con los demás miembros de la iglesia, el cuerpo de Cristo funciona como un todo unido, cada parte trabajando debidamente, de modo que la santificación corporativa sucede al tiempo que todo el cuerpo crece y se edifica en amor. Y los que están familiarizados con la carta de Pablo a los Efesios se habrán dado cuenta que Grudem está citando precisamente Efesios 4:16. Eso fue básicamente lo que vimos en el sermón anterior. Mis hermanos, la comunión con otros cristianos no es un extra opcional que nosotros podemos añadir a nuestra vida cristiana si queremos. No, mis hermanos, se trata de un aspecto vital de la obra de redención, tal como fue planificada por Dios desde antes de la fundación del mundo. Ahora bien, todo aquel que ha estado sumergido en la vida de la iglesia por cierto tiempo, seguramente ya se dio cuenta que la comunión con otros cristianos no es un asunto fácil y sencillo. Si tú no te has dado cuenta de eso, qué bueno que es así, pero sospecho que será cuestión de tiempo. La comunión cristiana no es un asunto fácil y sencillo. Nosotros todavía tenemos pecado morando en nuestro interior. Por lo tanto, para que cada miembro de la iglesia pueda disfrutar de esta dinámica de la vida espiritual, tendrá que vencer algunos obstáculos. Y es precisamente acerca de esto que nosotros queremos hablar en esta mañana. ¿Cuáles son los obstáculos que se interponen en nuestras vidas
para que no podamos desarrollar una verdadera comunión cristiana con los demás hermanos de la iglesia? ¿Cuáles son esas murallas que se levantan o que nosotros mismos muchas veces levantamos a nuestro alrededor? Bueno, yo supongo que la primera debe ser evidente para la mayoría. ¿Cuál es la primera razón? ¿Cuál es el primer obstáculo que nosotros debemos vencer para tener verdadera comunión cristiana a la luz de todo lo que hemos dicho hasta ahora acerca de la verdadera comunión? Bueno, el primer obstáculo es nuestra falta de crecimiento en la comunión con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra falta de crecimiento en nuestra comunión con Dios. Ahora, antes de pasar a desarrollar este punto, mis hermanos, es importante recordar que en el Nuevo Testamento se habla de la comunión del creyente con Dios desde dos perspectivas diferentes. O sea, cuando nosotros decimos yo tengo comunión con Dios, me estoy refiriendo a dos cosas que son distintas, aunque relacionadas entre sí. Una es objetiva, la otra es subjetiva. Por un lado, la Biblia enseña que todo verdadero creyente tiene una relación con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, porque todos hemos sido hechos partícipes de la vida de Dios. Todos, de la misma manera, en la misma cantidad. Es decir, en ese sentido, nadie aquí en la iglesia tiene más comunión que otro. Nadie es más hijo de Dios que otro. Nadie tiene una porción más grande de la vida de Dios en su corazón. Todos, de la misma manera, hemos sido hechos partícipes de la vida de Dios. Y de esa manera tenemos una relación con Dios que es objetiva, que es estable, que no puede ser destruida jamás. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, etc. Fíjense lo que Pedro está diciendo aquí. Todos nosotros hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina, en la misma medida. Ahora, cada uno, a la luz de esa realidad, puede ser más diligente que otro en añadir a su fe virtud, a la virtud conocimiento, etc. Pero eso no va a variar la relación que tenemos con Dios en virtud de ser participantes de la naturaleza divina. Es en ese sentido que el apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. He ahí lo que es la vida cristiana. No se trata simplemente de que aquí hay un individuo que ahora está siendo un poco más bueno de lo que era antes. No, mis hermanos, esto no es un asunto de grados. Cristo vive en mí. Todo verdadero creyente puede decir eso. Yo tengo una comunión con Cristo que nadie me la puede robar, nadie me la puede destruir. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora bien, lo cierto es que a pesar de que esto es una realidad, no todo cristiano disfruta en el mismo grado de la comunión experimental con Dios en la vida práctica. Mis hermanos, esto es como el matrimonio. Cuando un hombre y una mujer se casan, pasan a tener una relación entre ellos, en virtud del pacto matrimonial. Puede ser que con el paso de los años, esta relación venga a ser una buena relación. Puede ser que con el paso de los años venga a ser una relación terrible. Pero ni una cosa ni la otra afectan la realidad de que este hombre y esta mujer tienen una relación entre ellos, la relación matrimonial.
Pues lo mismo ocurre en nuestra relación con Dios. Objetivamente hablando, estamos unidos a Él con un vínculo indisoluble. Experimentalmente hablando, no siempre tenemos el mismo grado de cercanía y de intimidad. Y yo estoy seguro que todos los creyentes aquí saben a qué yo me refiero. No siempre tenemos en nuestra vida cristiana, experimentalmente hablando, ese mismo grado de cercanía, ese mismo grado de intimidad con Dios. Y lo que estamos diciendo ahora en este punto es que eso incide en nuestra relación con los demás, en nuestra comunión cristiana. En la misma medida en que nuestra comunión experimental con Dios se fortalezca y crezca, en esa misma medida se fortalecerá nuestra comunión con nuestros hermanos en la fe. Pero lo mismo ocurre a la inversa. En la misma medida en que un creyente se aleja y se enfría en su comunión con Dios, en esa misma medida se enfriará y se alejará de sus hermanos y hermanas en Cristo. Eso es algo inevitable. Inevitable. Queridos hermanos, la comunión cristiana, la verdadera comunión cristiana, no depende de actividades y programas. Algunas personas siempre quieren solucionar las cosas con actividades y programas. La iglesia debe crecer en comunión. Vamos a atiborrar la semana con actividades para que los hermanos se rocen entre sí. No, mis hermanos, de hecho, el atiborrar nuestra agenda con actividades va en contra de la verdadera comunión cristiana, porque no nos va a permitir intimar con nadie. No, esto no es un asunto de programas, esto no es un asunto de actividades. Esto tiene que ver con nuestra relación con Dios. Si no estamos cultivando una relación genuina y profunda con Dios, eso no servirá de nada. Puede ser que nosotros tengamos un compinche con gente de la iglesia. Eso sí es posible. Pero compinche y comunión no son la misma cosa. No son la misma cosa. Ya me imagino que en este punto algunos pueden estarse preguntando, bueno, pero si eso es así, ¿cómo yo puedo crecer y fortalecerme en mi relación con Dios? ¿Cómo crece y se fortalece la comunión experimental del creyente con Dios? Bueno, diciéndolo de manera sencilla y práctica, nosotros podemos decir que la comunión con Dios en su aspecto experimental consiste básicamente en 4 cosas. Y estoy, hermanos, siendo bien sencillo. Esto puede ser más profundo. Pero si queremos dar una respuesta sencilla, nosotros debemos decir que esta comunión experimental con Dios consiste, primero, en conocer cada vez mejor a Dios a través de su palabra. Segundo, en compartir con Él los mismos intereses. Tercero, vivir conscientemente en su presencia, en deleitosa dependencia y obediencia. Y cuarto, conversar con Él. Fíjense que aquí no estamos hablando de nada místico, aquí no estamos hablando de nada esotérico, aunque debo sí hacer la salvedad de que la comunión con Dios involucra todo nuestro ser y por lo tanto involucra todas nuestras emociones. Puede ser una experiencia altamente emocional, pero no es una experiencia mística. ¿Qué significa tener comunión con Dios? En un sentido práctico. Bueno, en primer lugar, experimentamos comunión con Dios en la misma medida en que le conocemos mejor a través de lo que Él ha revelado de sí mismo en su palabra. Primera de Juan 1:3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Para qué? Para que ustedes puedan tener comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hermanos, ¿no es cierto que en la medida en que nosotros crecemos en el conocimiento de la persona que tenemos al lado, puede ser en el matrimonio, en esa misma medida podemos tener una mejor comunión? Bueno, lo mismo ocurre con Dios. Si queremos crecer en nuestra comunión con Dios, debemos conocerle cada vez mejor. ¿Cómo piensa Dios? ¿Qué siente Dios en cuanto a esto, en cuanto a aquello? ¿Cuáles son los intereses de Dios?
En segundo lugar, hemos dicho, experimentamos comunión con Dios en la misma medida en que compartimos sus intereses. Un texto que citamos muy a menudo para hablar de las relaciones entre los hermanos es Amós capítulo 3, versículo 3. ¿Andarán dos juntos si no están de acuerdo? Bueno, yo los invito esta tarde, no lo hagan ahora, a buscar ese texto en sus casas y leerlo en su contexto. Y se van a dar cuenta que Dios no está hablando allí de la relación entre seres humanos. Allí se está hablando de la relación de Dios con su pueblo. Y básicamente lo que Dios le está diciendo a su pueblo es, ¿cómo ustedes pretenden andar cerca de mí? ¿Cómo es que ustedes quieren que yo more en medio vuestro si mis intereses no son los vuestros? ¿Andarán dos juntos si no están de acuerdo? Un ejemplo impactante de esto lo tenemos en la vida de Enoc. Dice la Biblia en Génesis capítulo 5, versículo 22, que Enoc caminó con Dios por 300 años. Mire, para que usted pueda caminar con una persona, vivir con una persona, tener comunión íntima con una persona por 6 meses, sin tener los mismos intereses que esa persona tiene, eso es prácticamente imposible. Y Enoc caminó con Dios por 300 años. Y pueden estar completamente seguros de que no fue Dios que se adaptó a Enoc. No fue Enoc que se adaptó a Dios. Si nosotros queremos tener comunión con Dios, tenemos que aprender a tener intereses como los que Él tiene. En tercer lugar, experimentamos comunión con Dios en la medida en que vivimos conscientemente en su presencia, en deleitosa dependencia y obediencia. Nosotros siempre estamos en la presencia de Dios. ¿Recuerdan cómo David lo dice en el Salmo 139? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Nadie puede huir de la presencia de Dios. El problema es, mis hermanos, que no siempre estamos conscientes del hecho de que estamos viviendo en la presencia de Dios. Eso es algo de lo que debemos hacernos conscientes a nosotros mismos. De hecho, cuando una persona está tratando de obedecer los mandamientos y no está consciente de la presencia de Dios, es muy probable que esa obediencia no sea más que una obediencia legalista. Estoy tratando de adaptarme a un conjunto de normas, a un conjunto de reglas, pero aquel que vive en la presencia de Dios está tratando de agradar a Dios. ¿Qué dice el salmista en el Salmo 16, versículo 8? A Jehová he puesto siempre delante de mí. ¿Ven allí la actitud consciente del salmista? Sí, Dios está aquí, siempre. Pero yo no siempre lo recuerdo. Por lo tanto, he hecho el esfuerzo de recordar que yo vivo delante de Dios. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Dios está aquí. Dios está aquí. Como yo le decía a alguien esta semana que me estaba relatando un problema y le preguntaba, ¿dónde está Dios en medio de ese panorama? ¿Dónde está Dios? Y finalmente, no estoy terminando el sermón, estoy ilustrando y explicando lo que significa tener comunión con Él. Finalmente estamos diciendo que como resultado de todo lo anterior vivimos en la presencia de Dios, conocemos a Dios, tenemos una relación con Él de padre a hijo. Por lo tanto, tener comunión experimental con Dios no es otra cosa que conversar con Él. El que tiene comunión con Dios, conversa con Dios. Y no olviden que una conversación y un monólogo no son la misma cosa. En un monólogo habla solo uno, en una conversación hablan los dos. Y nosotros tenemos que aprender a dialogar con Dios. Él nos habla a través de su palabra, nosotros le hablamos a través de la oración. Ahora, visualicemos, mis amados hermanos, a dos cristianos, el cristiano A, cristiano B. Ambos están creciendo en su comunión experimental con Dios a la luz de esto que yo acabo de explicar.
¿cómo se supone que será la comunión entre ellos? ¿Cómo se relacionarán entre sí el cristiano A y el cristiano B si ambos están creciendo en su comunión con Dios? Hermanos, muy probablemente estos dos creyentes tendrán entre sí una relación deleitosa e íntima. Estos dos creyentes, por un lado, se están exponiendo a la palabra de Dios para conocerle cada vez más. Eso fue lo primero que mencionamos. ¿Y qué sucede, mis amados hermanos, cuando un creyente se expone a la palabra de Dios para conocer cada vez mejor a la persona de Dios? Bueno, una de las cosas que ocurre muchas veces es que nuestro carácter es impactado con lo que nosotros aprendemos en la palabra acerca de Dios, de tal manera que Pablo dice en 2 Corintios 3:18, que cuando miramos a Cristo como por un espejo, es decir, a través de su palabra, somos transformados de gloria en la misma imagen. ¿No es verdad que cuando los matrimonios duran mucho tiempo, llega un punto en que comienzan a parecerse? De tanto estar juntos el uno con el otro. Claro, eso es más así cuando hay una buena relación y una buena comunicación. Bueno, hermanos, de la misma manera, mientras más yo me expongo a la palabra de Dios para conocer mejor el carácter de Dios, mi carácter se irá transformando de gloria en la misma imagen. ¿Y qué ocurre cuando creyente A y creyente B están siendo transformados de gloria en la misma imagen, en el mismo carácter de Dios, independientemente de que tengan temperamentos naturales distintos? ¿Qué sucederá? Bueno, una de las cosas que va a suceder es que ellos tendrán una mejor relación entre sí. Eso incide en nuestra relación con los demás. Por el otro lado, si nuestros intereses están coincidiendo cada vez más con los intereses de Dios, y lo mismo está sucediendo con el señor B, el cristiano B, ¿qué va a suceder? ¿Andarán dos juntos si no están de acuerdo? Mientras los intereses de ambos coincidan, los intereses de ambos con Dios coincidirán también entre ellos. Pablo dice de Timoteo en Filipenses capítulo 2, dice, quiero enviarles a Timoteo porque a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Lo que Pablo está diciendo es, yo tengo una buena relación con Timoteo, porque Timoteo, sus intereses coinciden con los intereses de Cristo. Y cuando dos creyentes coinciden en sus intereses con los intereses de Cristo, es más factible que estos dos creyentes tengan mejor comunión entre sí. Imaginemos a estos dos creyentes, Mr. A y Mr. B, en medio de un conflicto personal. Estos dos creyentes tienen un problema entre sí. Bueno, si los intereses de ambos están alineados con los de Dios, muy probablemente Mr. A y Mr. B estarán más interesados en la gloria de Dios que en su propia reputación. Es más probable que Mr. A y Mr. B estén más interesados en el bien espiritual del otro que en sus propias heridas y ofensas. Y de esa manera tendrán una mejor comunión entre sí, aún en medio de los conflictos. Más aún, hermanos, el vivir conscientemente en la presencia de Dios no solamente hace que nosotros recibamos una mayor medida de gracia para hacer morir el orgullo, para hacer morir el egoísmo de nuestros corazones, sino también el hecho de saber que estamos delante de Dios nos guarda de malas actitudes. Pablo dice en Filipenses capítulo 4, versículo 1, vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. Y que sigue diciendo, el Señor está cerca. Y déjeme decirle que Pablo no está hablando allí de la segunda venida.
Pablo está hablando de la realidad de que el Señor está cerca. Yo me pregunto, ¿cuántos matrimonios sufrirían un cambio trascendental en su relación si el esposo y la esposa cristiana estuvieran conscientes en medio de una discusión que el Señor Jesucristo esté en medio de ellos? Yo he vivido esta experiencia, la he visto muchas veces. Dos personas están discutiendo, pero acaloradamente. Ambos están en un nivel de voz bien elevado y de repente llaman por teléfono. ¿Y cómo ustedes creen que la gente coge el teléfono? ¿Quién es? No, están peleando y de repente son el teléfono. Sí, aló, buenas tardes. Se calmó. Simplemente porque otra persona entró en el escenario. Y mis hermanos, ¿qué pasaría si nosotros entendiéramos y viviéramos conscientes del hecho de que el Señor Jesucristo es nuestro huésped las 24 horas del día, los 7 días de la semana? ¿Cómo sería nuestra relación con los demás hermanos en la iglesia? Vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres, el Señor está cerca. En cierta ocasión tuve que lidiar en un problema bien serio, matrimonial. El esposo estaba como un toro bravo, una cosa terrible. Y él y yo íbamos caminando por la calle, yo iba tratando de hablar con este individuo, iba diciendo pestes, y de repente pasamos por cierto lugar donde había un amigo de él. El amigo se acerca a saludar. Y este individuo cambió completamente, lo saludó con una gentileza. Y cuando seguimos caminando yo le dije, ¿tú te diste cuenta de lo que acaba de pasar aquí? Tú estabas hace un segundo como un toro bravo y ahora de repente porque esa persona te saludó cambiaste completamente. ¿Por qué no hiciste eso en tu casa? El Señor está cerca. Mis hermanos, en la misma medida en que nosotros crecemos en nuestra comunión experimental con Dios, en nuestra vida práctica, en esa misma medida creceremos en nuestra comunión con los hermanos. Mira, mi amado hermano, si te estás aislando en medio de tu iglesia, si tú no sabes lo que es experimentar este tipo de comunión cristiana de la que hemos estado hablando en el sermón anterior y en este sermón, no lo busques en falta de programas, no lo busques en falta de actividades. Mi hermano, el problema fundamental es tu relación con Dios. Tu relación con Dios. Pero no podemos seguir ampliando este tema. Otro de los obstáculos que debemos vencer si queremos desarrollar con otros verdadera comunión cristiana es un falso sentido de autosuficiencia. Un falso sentido de autosuficiencia. Mis amados hermanos, todo este tema de la comunión cristiana parte de una presuposición. ¿Cuál es? Nadie es autosuficiente. Necesitamos de la gracia de Dios, necesitamos de los dones, talentos e involucración de nuestros hermanos. Esa es la imagen que Pablo presenta del cuerpo de Cristo en 1 Corintios 12. Leí en estos días una parábola interesante. Decía este autor, Mark Dever, que en cierta ocasión el señor Mano fue a hablar con la señora Nariz, a decirle, mira, yo estoy pensando, mi esposa y yo, cambiar de iglesia, porque es que definitivamente nosotros no nos sentimos a gusto aquí. Los intereses de los demás miembros no son exactamente los nuestros. Mira, el otro día estábamos en la casa del señor Pies y se pasaron todo el tiempo hablando de zapatos, de olores, de medias. Esos no son nuestros intereses. Nosotros preferimos irnos a la iglesia tal. Allá aplauden y levantan las manos. Y eso es precisamente lo que nosotros queremos. Somos manos. Sí, pero resulta
que la mano no puede existir sin el cuerpo. Sí, todos somos diferentes, pero mis amados hermanos, Dios diseñó el cuerpo de esa manera para que todos nos necesitemos unos a otros. Y eso es la iglesia. El doctor Packer dice, la comunión es tanto una expresión de amor como de humildad. Fluye de un deseo de beneficiar a otros conjuntamente con un sentido de debilidad y necesidad personal. De manera que en la verdadera comunión, dice él, hay dos motivaciones funcionando juntas. El deseo de ayudar y de ser ayudado. El deseo de edificar y de ser edificado. Pero cuando un creyente es atrapado por un falso sentido de seguridad, por un falso sentido de autosuficiencia, dos cosas comienzan a ocurrir de inmediato. La primera, falta de oración sincera. Él no necesita a Dios. Claro, él no lo diría con esas palabras. Pero su falta de oración, los planes que hace sin buscar la gracia de Dios, lo muestran claramente. Y en segundo lugar, falta de comunión cristiana. Yo no necesito a los demás. El Señor Jesucristo le escribió una carta a una iglesia en Apocalipsis capítulo 3 que tenía esa forma de pensar. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Y no sabes que tú eres pobre, ciego, desventurado y desnudo. No te estás dando cuenta de tu necesidad. En ese sentido, hermanos, me impacta grandemente la vida del apóstol Pablo. ¿Qué conciencia tenía este hombre? Que recibía revelaciones directas de Dios. ¿Qué conciencia tenía de la necesidad de otros hermanos? Oren por mí, oren por mí, oren por mí. Y en 2 Corintios capítulo 7 dice Pablo, estábamos en Macedonia con muchos temores, con muchos problemas, pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Él no dice allí, el Señor me envió un ángel para consolarme, Cristo mismo se hizo presente en mi habitación y me dio consuelo. No, me envió a Tito. El apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, estaba necesitado de su amigo y le da gracias a Dios que en ese momento de necesidad Tito estuvo con él. Mis hermanos, nosotros somos una raza de gente necesitada. Nos necesitamos unos a otros. Mi amado hermano, pelea con todas las fuerzas de tu corazón contra ese falso sentido de seguridad, contra ese falso sentido de autosuficiencia. El cristiano omnicompetente no existe. A Dios no le ha placido darle a un solo hombre todos los dones, todos los talentos, toda la sabiduría, todas las respuestas. No, ni siquiera los pastores. Y son muchas las veces que nosotros mismos tenemos que consultar con otro pastor y decirle, mi hermano, en esta situación particular, yo no tengo idea de qué hacer. No sé qué hacer. Necesito un consejo. Los pastores. En tercer lugar, otro de los obstáculos que nos impiden desarrollar una verdadera comunión cristiana en la iglesia son algunas reglas no escritas de comportamiento social. Algunas reglas no escritas de comportamiento social. Miren, hermanos, si algo ha quedado claro, yo espero, en este sermón y en el sermón anterior, es que la comunión cristiana no es natural, es sobrenatural, es una obra del Espíritu en nosotros. Por lo tanto, no es extraño darnos cuenta de que en esa relación hay muchos patrones de conductas naturales que hemos recibido de la crianza, de la sociedad, y que no son compatibles con la verdadera comunión cristiana. Por ejemplo, una regla social no escrita. Nunca se debe hablar de la vida privada frente a otras personas. Eso es una regla social no escrita. Y ciertamente nosotros tenemos que tener cuidado en cuanto a quién escogemos para abrirle el corazón. Pero mira, mi hermano,
Mira, mi hermana, si tú eres gobernado por esta regla social no escrita, nunca podrás desarrollar verdadera comunión cristiana. Mis hermanos, el hecho de que la Biblia nos manda que nos alentemos, que nos aconsejemos, que nos corrijamos unos a otros, está presuponiendo una apertura de corazón. ¿Cómo yo voy a recibir aliento de mi hermano si no le digo francamente que me siento desalentado? O yo tengo que esperar que la persona lo descubra por sí solo. ¿Cómo yo voy a recibir un consejo oportuno de mi hermano si no le abro mi corazón y le digo francamente, estoy confundido, no sé qué hacer? La Biblia presupone apertura de corazón. Otra regla social no escrita: no debemos llorar en público. Repito, eso no está en ningún libro, pero muchas veces es algo que nos enseñan. Bueno, ¿saben qué, mis hermanos? Jesucristo, nuestro Salvador, no se acogió a esas normas sociales no escritas. En Juan capítulo 11, versículo 35, dice que Jesús ante la tumba de Lázaro lloró. El Señor, el Mesías, el Hijo del Hombre, el Dios encarnado, ante la tumba de su amigo lloró. Y es obvio que él no estaba solo allí, porque dice el versículo 36 que los judíos que estaban en el lugar dijeron, miren cuánto lo amaba. Cristo lloró en público. Y lo que es más, Cristo le abrió su corazón a los discípulos. En el huerto de Getsemaní, ¿recuerdan? Vengan y oren conmigo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Cristo no se avergonzó de decir eso. Estoy triste, mis discípulos, yo necesito que ustedes oren conmigo. Si queremos desarrollar verdadera comunión cristiana, mis hermanos, tenemos que echar a un lado todas esas reglas sociales no escritas. Y finalmente, si queremos desarrollar verdadera comunión cristiana en la iglesia, tenemos que echar fuera de nuestro corazón la amargura. La amargura. Ese es uno de los obstáculos más formidables que nosotros debemos vencer si queremos tener comunión cristiana. Primero, porque la amargura afecta sensiblemente nuestra comunión con Dios. Pablo dice en Efesios capítulo 4, versículo 30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. E inmediatamente en el versículo 31 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia, todo deseo de venganza, todo malestar del corazón. Dice Pablo, arranca eso como una hierba mala, porque esas cosas contristan al Espíritu Santo. Nadie puede tener comunión íntima con Dios teniendo la raíz de amargura enraizada en su corazón. Absolutamente nadie. Y déjenme decirles algo que muchas veces no estamos conscientes. Y es que cuando nosotros rastreamos la amargura hasta sus últimas consecuencias, a final de cuentas, mi amado hermano, ¿tú sabes contra quién es que tú estás amargado? Es contra Dios. ¿O acaso no tenía Él control de lo que éste te hizo? Es contra Dios que estamos amargados. Lo que pasa es que es muy duro decir que yo tengo amargura contra Dios. Pero ese es el problema en el fondo. Y mi amado hermano, esa amargura contrista al Espíritu Santo, entristece al Espíritu Santo. Pero por supuesto, en segundo lugar, nos aísla de todo enemigo potencial. Un hombre amargado, una mujer amargada se protegerá de todo enemigo potencial. Ahora déjenme decirle, ¿saben quiénes son en realidad enemigos potenciales? ¿Quiénes ustedes creen? Todo el mundo. Oye, escúchame bien. Todo el mundo es un enemigo potencial. Cualquier persona, en cualquier momento, en cualquier circunstancia te puede hacer daño. Eso es una realidad.
Por eso el hombre, la mujer amargada se aísla de los demás. Levanta una muralla de protección a su alrededor. John Loveness menciona 4 situaciones en las que nosotros somos propensos a reaccionar con amargura. En primer lugar, por expectativas frustradas. ¿Por qué mucha gente se amarga en la iglesia? Expectativas frustradas. Lo he invitado varias veces a mi casa, él nunca me ha invitado a la suya. Expectativa frustrada. Le abrí mi corazón a un hermano de la iglesia y no le dio seguimiento. Expectativa frustrada. Yo pensé que seríamos buenos amigos, pero ahora resulta que él o ella prefiere a otra persona. Sí, esas cosas pasan. Esas cosas pasan. En segundo lugar, orgullo herido. Orgullo herido. ¿Cómo pudiste pensar que yo era capaz de hacer esto o aquello? Me siento ofendido o ofendida. En tercer lugar, celos. Celos. Pero es que los pastores de la iglesia no se dan cuenta que yo soy más capaz para esa labor que fulano de tal. Y finalmente, chisme y difamación. Chisme y difamación. Hermanos, esas cosas generan amargura. Y como muchas veces nosotros chismeamos sin saber que estamos chismeando, permítanme darle la definición que da John Loveness de lo que es chisme. Él dice, es dar a otro información negativa acerca de una persona cuando el recipiente ni es parte del problema ni parte de la solución. ¿Necesitan que lo repita? ¿Qué es chisme? Dar información negativa acerca de una persona a otra cuando esta otra persona ni es parte del problema ni es parte de la solución. ¿Para qué se lo dijiste? Eso es chisme. Y ciertamente esas cosas suceden. Y ciertamente cuando uno es el objeto del chisme, algo increíble ocurre. Y es que la memoria se borra completamente de todas las veces que yo he chismeado y me siento profundamente ofendido. El chismoso nunca recuerda que él ha chismeado, nunca, hasta que chismean contra él. Y eso sí que es un pecado gravísimo. El chismoso no aguanta el chisme, es una cosa real. Y todo eso genera amargura. Ahora, te tengo una buena noticia. ¿Recuerdas el texto que citamos en Efesios capítulo 4, versículo 31? Pablo dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería. ¿Saben lo que significa ese texto? Que Dios te puede dar la gracia para quitarte la amargura. Quítate la amargura. Es tu responsabilidad en dependencia de Dios. Saca esa hierba mala de tu corazón. Recuerda que tú también has pecado. Recuerda que tú también has violado los mandamientos de Dios. Recuerda que tú también has ofendido a tu Padre que está en los cielos. Y Él siempre, siempre, siempre ha estado dispuesto a perdonarte. En conclusión, hermanos, resumiendo todo lo que hemos visto hoy, la razón por la que no desarrollamos verdadera comunión cristiana en la iglesia es el pecado. Es el pecado. No se trata de un asunto temperamental. Hay personas que dicen, yo era hijo único y yo no me acostumbré a tratar con otras personas. Otros dicen, el problema es que yo no era hijo único. Y mis hermanos me atacaban todo el tiempo y yo me sentía agredido y aprendía a protegerme. Todo el mundo tiene una razón. Pero mi amado hermano, mi amada hermana, la razón por la cual nosotros nos aislamos es por nuestro pecado. Estamos buscando más nuestra gloria que la gloria de Dios. Decíamos en la clase de escuela dominical esta mañana que la timidez no es más que un eufemismo, es decir, una palabra agradable para decir temor al hombre. Es que yo soy tímido. Y algunas personas dicen, es que sufre de baja autoestima.
No, mi hermano, nadie sufre de baja autoestima. El problema del corazón del hombre es que todos nos estimamos demasiado. ¿Saben por qué algunas personas son tímidas y calladas? Por ese refrán que dice, es mejor callarse la boca y pasar por tonto que abrirla y confirmar que eres un tonto. La razón por la que mucha gente es tan callada es precisamente porque tienen miedo a fallar, tienen miedo a decir lo que no debe. Se estima demasiado a sí mismo. No es baja autoestima, es altísima autoestima. Mi amado hermano, esto solamente se cura buscando primero la gloria de Dios por encima de tu gloria. Debemos identificar cuál es el obstáculo que nos está separando de los demás y tomar la determinación de derribar esa muralla en el nombre de Dios y para la gloria de Dios. Mira, mi hermano, no importa si esas murallas son tan grandes como la de Jericó. Créeme, esas murallas caerán siempre que grites en el nombre de Dios. Debemos buscar la gloria de Dios, no nuestra propia gloria. Y todos juntos buscando la gloria de Dios, todos juntos buscando lo que es de los intereses de Dios, creceremos en nuestra comunión con los demás. Y las personas allá afuera, cuando vean la iglesia bíblica del Señor Jesucristo, verán a un grupo de hombres y mujeres imperfectos que cometen errores, pero donde todos están luchando para tener una verdadera relación de amor con sus hermanos y hermanas en Cristo. Vamos a orar. Padre, queremos darte muchas gracias por habernos dado en esta mañana la oportunidad de predicar tu palabra. Señor, este tema es tan importante, este tema es vital para la vida de nuestra iglesia. Te pedimos y te suplicamos, oh bendito Rey y Salvador, que tu Espíritu Santo aplique tu palabra con poder. Señor, sana corazones que están heridos, sana corazones amargados. Señor, ayúdanos a buscar tu gloria por encima de todas las cosas. Oh Señor, que nuestros intereses sean los tuyos, porque te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén.